Y si vamos directamente al capítulo 8 de Juan, nos encontramos allí con un texto conocido, donde a Jesús, a la mañana, los escribas y fariseos le traen a una mujer a la que habían encontrado en pleno adulterio y le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos con ella? Porque la ley dice que hay que apedrearla, la ley dice que hay que matarla a piedras. Dice que Jesús escribía en el suelo, yo creo que estaba orando, pidiéndole sabiduría al Señor, y le dicen, avancen nomás, y que comience a tirar la primer piedra el que no tiene pecado. Palabra interesante. Y como nadie tuvo la conciencia limpia como para hacerlo, cada uno dejó su piedra y se fueron. No tuvieron la posibilidad, la respuesta ante tremendo desafío. Y entonces Jesús toma a esa mujer, la enderezó y le dijo que él no la condenaba y que podría irse y que no peque más. Fue una situación muy interesante la que se vivió ahí. Y Jesús, si miramos los capítulos anteriores, venía predicando permanentemente. Después, a partir del versículo 12, Jesús habla que es la luz del mundo. Y en el capítulo 8, el versículo 30, dice, hablando él estas cosas, todo lo que venía hablando allí, dice, muchos creyeron en él. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Cuántos en esta noche creen en él? Amén. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Pero hoy quiero contarte lo que sigue Jesús hablando a partir de eso, a los muchos que creyeron en Él. Palabra que también hoy es útil para vos y para mí, que creemos en Él. Porque dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Otra vez resalta, a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Qué interesante lo que dice este fragmento de la palabra de Dios. Arranca con que muchos creyeron, muchos estaban creyendo. Y muchas veces nos alegramos sobremanera cuando muchos creen. Y es que es el primer paso en nuestra vida como hijos de Dios. Creer y confesar nuestros pecados. Porque todo aquel que confiesa sus pecados, el Señor lo libra de los mismos y de toda culpa. Ahora, muchas veces en este tiempo vemos que se llega al punto de creer y nos quedamos ahí. Hoy en día vemos como la fe ha pasado del plano de los hechos
al plano de lo intelectual, donde la persona acepta los conceptos básicos sobre los que se apoya su fe, pero le cuesta o no quiere ponerla por obra. Se cree, se acepta, pero cuando llego al momento en el que tengo que ponerla por obra, porque generalmente implica cambios, decisiones, cambios de rumbo, allí empiezan a aparecer los problemas. Leemos el texto y vemos a Jesús que no consideraba que creer era suficiente para sustentar la vida a la que los había llamado, porque Él quería que además de creer, sean cada uno de ellos sus discípulos. Y venía a mi mente el mensaje que en Apocalipsis 3 el Señor le da a la iglesia de la Odisea. Y simplemente se las voy a contar rápidamente. Él le dice a la iglesia de la Odisea: ustedes piensan que no les hace falta más nada. Ustedes creen que lograron llegar hasta el punto que tenían que lograr, que tenían que llegar. Pero les dirige una dura exhortación el Señor a que se arrepientan y modifiquen su forma de vivir de tal manera que dejen lugar para la comunión íntima con Jesús. Parecía en la iglesia de la Odisea que todo iba sobre rieles, pero dejaron de lado el tiempo de comunión íntima con Jesús. Y es así que Jesús en su palabra nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sin lugar a dudas, acá nos está desafiando a tomar una decisión: permanecer en la palabra. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer pone el acento sobre lo que ocurre a lo largo de la vida y no solamente al momento de escuchar la palabra. Porque uno puede recibir una palabra, escuchar un mensaje, ya sea en forma presencial o a través de las redes, a través de un audio, y uno dice: qué profundo ese mensaje, qué palabra tan oportuna. Pero si yo no tomo la decisión de aplicar esa palabra a mi vida, seré un oidor, pero no un hacedor. Y no va a producir, por lo tanto, los cambios que el Señor espera que produzcan en mi vida. Si miramos para atrás, ¿cuánta palabra hemos recibido que nos ha emocionado, que nos ha animado, que nos ha alentado, pero que quedó ahí sin generar cambios en nuestra vida? No porque la palabra no tenga poder para cambiarla, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa lo más profundo, sino porque no le damos a la palabra la oportunidad de cambiar nuestro corazón y nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Lo que define el valor de un encuentro con el Señor es la clase de vida que resulta luego del encuentro. ¿Cómo te estás encontrando con el Señor? ¿Cada cuánto te estás encontrando con el Señor? La última vez que compartí la palabra, hablé de la superficialidad, un mal de este tiempo. Y otro de los males de este tiempo es la falta de permanencia en la verdad bíblica.
en la verdad que el Señor tiene para nuestras vidas. Venimos, escuchamos, creemos que lo que se dice está bien, pero no abrimos el corazón. Y por lo tanto, muchas veces no generamos los cambios que se merecen. Si vamos a Mateo capítulo 7, vamos a ver allí una ilustración que hace de Jesús al finalizar el Sermón del Monte y habla de los dos cimientos. Es una ilustración de esta enseñanza de la que le estoy hablando acerca de permanecer en la palabra para ser verdaderos discípulos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más? Y las hace. Porque podría haber dicho, aquel que oye la palabra y ya está. Dice, aquel que oye la palabra y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. No está diciendo que un hombre taxativamente hizo una casa sobre la roca. Es una ilustración. Está diciendo que el hombre y que la mujer de Dios, aquellos que creen en Él, a partir de la palabra que reciben, van construyendo sobre Jesús, que es la roca, ¿para cuándo? ¿Cuándo se comprueba la permanencia en Jesucristo, que es la roca, y en que su palabra está haciendo efecto en nuestras vidas? Cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos, cuando vienen las lluvias, y esa casa no cae. Pero cuando no permanecemos en su palabra, cuando somos de doble ánimo y vamos y venimos, dice Jesús, aquel que oye pero no hace, es como el hombre que edifica sobre la arena, que ante las mismas adversidades, ¿qué pasa con la casa? Se destruye y grande es su ruina. Permanecer en la palabra indica que a pesar de las pruebas, la persona no abandona la verdad que incorporó en su corazón. No abandona la verdad que incorporó en su corazón. Lo cual requiere una decisión, hermanos. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra? ¿Cuántas veces hemos recibido promesas que en tiempos de adversidades nos hemos olvidado por completo? Dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, pero ante la primer circunstancia o dificultad económica, ya me olvido de la promesa. No va a mendigar pan tu descendencia. Dice la palabra, créelo. Porque las promesas de Dios para los que creen son sí y amén. Pero hay que activarlas en nuestra vida. Esta permanencia es la que permite que la palabra eche raíces en nuestra vida y produzca un precioso fruto de vida. A lo largo de toda la Biblia encontramos la importancia y la bendición que hay en permanecer en la palabra y obedecerla. En Deuteronomio 11:1, por ejemplo, se le insta al pueblo de Dios allí en el Antiguo Testamento a guardar la palabra. Y si usted va y mira, va a decir todos los días. No algunos sí, algunos no, cuando va bien o cuando va mal. Todos los días. Guarda la palabra para que te vaya bien. Josué estaba asumiendo el liderazgo del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Y el Señor le asegura protección y bendición si no se aparta a izquierda y a derecha, ni un centímetro de la palabra. Y él tomó la decisión en su corazón y dijo,
mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Y dice la Biblia que fue prosperado en todo lo que emprendió, porque fue obediente. El Salmo 1 dice que el que guarda y medita en la palabra es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién? El que medita en la palabra. ¿Cómo? Todos los días. Y la guarda y la atesora en el corazón, porque la palabra se hace carne en nuestra vida. Así como hay situaciones negativas que también nos dejan raíces de amargura, la palabra se arraiga en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si permanecemos en ella, trae bendición, sin lugar a dudas. Ahora, además de ver estos beneficios de guardar la palabra y permanecer en ella, veamos lo que decía Jesús. 3 cuestiones nos dice Jesús. 3 aspectos para aquellos que además de creer permanecen en su palabra. Primero dice, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué él dice, serán mis discípulos verdaderos? Y no solamente dice, serán mis discípulos. Yo entiendo que porque uno puede ser un discípulo a medias o no verdadero. Él hace esta aclaración y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que se puede ser falsamente su discípulo cuando no se permanece en la palabra. O se puede ser un discípulo a medias, pero él quería que sean verdaderos discípulos. En otro texto dice, el Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero se puede ser un discípulo a medias, tibio o no verdadero. En esa época, en ese momento de la historia, había como una moda de seguir a Jesús. El tema es que nos gusta definir a cada uno qué tomar de la Biblia y qué no tomar. Yo creo que si nosotros recibiríamos una hoja en este momento y yo le diría, definí lo que para vos es ser un discípulo, probablemente hayan conceptos que difieren unos de los otros. Por eso Jesús se encarga de decir, esto es un verdadero discípulo. No es el que guarda el 80% de la palabra, es el que guarda el 100%. No es el que guarda el 99%, es el que guarda el 100%. ¿Es esto posible? Solo por obra del Espíritu Santo. Pero sí es posible permanecer todos los días de nuestra vida ahondando en la palabra del Señor. Un discípulo camina en las instrucciones de su Señor. Entonces ahí se terminan las discusiones. Yo pienso que es así, yo pienso que es asá. No. Es como dice la palabra. No admite 2 interpretaciones. Si la palabra dice que algo está mal, está mal, aunque a vos te parezca que está bien. Por eso no se admiten diferentes tipos de definiciones, más light, más contundentes. Jesús se encarga de aclarar esto. ¿Querés ser mi discípulo? Permaneced en mi palabra. Aunque tengas que dejar cosas que a tu carne le gusta. Mañana y pasado son los feriados de carnaval, un culto a la carne. Eso es carnaval.
el culto a la carne. Y vemos lo que pasa en el mundo y en países específicos en celebraciones relacionadas con esto. Y la carne es uno de los enemigos del cristiano. Hay que crucificar la carne y seguir las instrucciones del Señor, porque la carne quiere ir en contra de lo que dice la palabra. Si la palabra dice tenés que ir por acá, la carne te invita a ir por acá. Un segundo beneficio de guardar la palabra, además de ser un discípulo verdadero, es que conoceremos la verdad. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? Amén. ¿Y quién es la verdad? Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay medias tintas. No es un poco, es todo o es nada. Y cuando Él se revela a tu vida por medio de la palabra, conoces la verdad, que además, como tercer beneficio, te hace libre. Recién ahí te hace libre. Hemos pensado que tenemos que estudiar mucho, hacer muchos cursos, escuchar muchos mensajes, y todo eso está muy bien. Tratar de meternos lo más profundo que se pueda en la palabra, discernirla, entenderla. Pero quiero decirte algo en esta noche. Los más fieles son los que guardan la palabra de Dios, además de oírla. Amén. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que no cree en Dios, que conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. La oyeron, pero no la creyeron y por lo tanto no la practican. No permanecen en ella. ¿Y qué diferencia hay entre nosotros cuando decidimos deliberadamente aplicar una parte y la otra no? Es lo mismo. Por eso Jesús dice, ¿ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos? Permanezcan en la palabra. Porque toda la palabra, dice Jesús, da testimonio de Él. Amén. Posibilidad de romper las ataduras que mantienen nuestra vida sujeta al pecado significa ser libres. Y Jesús dice, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quienes conocen la verdad acceden a la libertad de la esclavitud que trae, ¿qué cosa? El pecado. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Muerte eterna. Quien está en el pecado no tiene acceso al Padre. Y eso era algo que no podíamos resolver nosotros por nuestros propios medios. Por eso tuvo que venir Jesús, el Cordero sin mancha, y morir en la cruz por vos y por mí, para que seamos libres. Es claro que esto no tiene que ver con un conocimiento intelectual, sino espiritual. Amén. Por eso quiero separar en esta noche lo que a veces pensamos de la palabra y lo que verdaderamente tenemos que hacer con ella. Muchas veces queremos intelectualizar la palabra, saberla, y a mí me parece que tenemos que saberla, y si la sabemos de memoria, felicitaciones. Pero te desafío a que la apliques de la misma manera. Aplícala. Sí sé que no es fácil. Sí sé que estamos rodeados de un sistema que te invita a vivir a medias. Lo sé. Porque como no han podido ir contra la iglesia, porque las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia, te invitan a la tibieza, te invitan a la mediocridad, te invitan a la superficialidad,
te invitan a traer cosas del mundo y vivirlas en tu vida y en tu casa y en tu familia, anulando parte de la palabra que te hace verdaderamente un discípulo. Esto parece entonces que es re difícil cumplir, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Nosotros no podemos solos, pero Él está a una oración de distancia para ayudarte a que esta palabra que te fue dada y me fue dada sea practicada y permanezcamos en ella. Amén. No se trata de ser buenas personas, no se trata de practicar buenas costumbres. Sí, hay que ser buena persona, sí, hay que tener buenas costumbres. De hecho, todo eso nos dice la palabra. La palabra nos da los más altos estándares de ser buenas personas. Pero con ser buena persona no alcanza, con tener buenas costumbres no alcanza, con congregarte no alcanza. Es necesario permanecer en la palabra y obedecerla para que seas un verdadero discípulo. Y acá quiero hacer un alto, porque la salvación es por gracia, es gratuita, la recibimos por fe, por los méritos de Jesús en la cruz. Pero ser un discípulo verdadero tiene un costo. Por eso la semana pasada, cuando hablaba y hacía la división entre Señor y Salvador, les decía que la mayoría de nosotros se queda con la primer parte. Nos encanta tener un Salvador, nos resuelve la vida, pero que además de Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Y ahí hay que tomar decisiones. Ahí hay que comenzar a caminar según su palabra. Ahí tengo que dejar esas cosas que por ahí me gustan, pero que se contraponen a su palabra. Ahí tengo que dejar que como el barro, el alfarero lo modele, el alfarero es Él, y diga, mirá, está bastante bien esto, pero lo voy a volver a romper y lo voy a hacer de vuelta. Hay que tener esa humildad de reconocer que el Señor quiere hacernos de vuelta, porque te ama, porque quiere lo mejor para tu vida, aunque ahora no lo entiendas. ¿O cuántos de nosotros no hemos pasado cosas o no vemos cosas que no entendemos? Lo que te quiero decir es que el Señor está en el control. El Señor sigue en el control. Y si algo no entendés, no te preocupes. Él está en el control y en ese proceso te va a guiar y todo proceso termina. Amén. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, un proceso largo. Tuvieron que atravesar para depurar la idolatría de su vida. Pero un día terminó ese proceso. Llegaron a la tierra prometida. Y los que pudieron cruzar lo hicieron. Los otros quedaron. Y pudieron disfrutar de esa tierra de la que fluye leche y miel. Amén. No estaba entre mis apuntes hablar de la tierra de la que fluye leche y miel. Pero quiero decirte algo con respecto a eso. Muchas veces nosotros pensamos que el hecho de que fluya leche y miel es un lugar donde hay ríos de miel y arroyos de leche. ¿No? Parecería que es así, ¿no? Ustedes saben que yo creo que Canaán era un lugar donde habían muchas colmenas y muchas vacas y muchas cabras, y había que melar la colmena y había que ordeñar la vaca. ¿Sabía usted eso? ¿Se entiende lo que le digo? Había abundancia del animal que proveía la miel y la leche. Cuando el pueblo de Israel va a Canaán, ¿qué hacen? ¿La reciben así porque sí? ¿Estaban esperándole con la llave? No.
la tuvieron que conquistar con la ayuda del Señor. Sin la ayuda de Él no era posible, pero con la ayuda de Él y bajo sus instrucciones llegaron a la ciudad de Jericó y era imposible entrar porque estaba amurallada de una manera impresionante. ¿Cuántos problemas se nos presentan de esa forma? Impenetrables, imposibles. Y Dios le dice, tienen que dar 7 vueltas a la ciudad. Ustedes imagínense, si usted quiere comprar una empresa o un negocio, y el Señor le dice esto, tenés que dar 7 vueltas a la manzana. Lo más probable es que uno diga, bueno, ya está, y se vaya. Pero dice la historia que ellos no tomaron en poco lo que el Señor les dijo y dieron 7 vueltas y a la 7ª vuelta, ¿qué pasó? Las murallas se empezaron a caer. Ellos no tuvieron que romper las murallas, pero tuvieron que obedecer la palabra de Dios que le dijo lo que tenían que hacer. A veces no estás entendiendo lo que tenés que hacer. A veces pensás que obedecer está cayendo en saco roto. Pero en esta noche quiero decirte que el que permanece en la palabra del Señor es verdaderamente su discípulo y goza de todas las promesas que Él ha dicho en su palabra. Amén. Yo lo creo y trato de vivirlo. Reconozco que requiere esfuerzo, pero es posible en el nombre de Jesús. Y antes de llegar a la última parte, dijimos que los beneficios de permanecer en la palabra es que seremos verdaderamente sus discípulos, o sea, discípulos verdaderos, seremos libres y conoceremos la verdad. Amén. Pero ¿qué pasa con el que no permanece en la palabra? Lo contrario, no será verdaderamente su discípulo, no conocerá la verdad y no será libre. Por eso hoy muchas veces nos encontramos con cristianos derrotados, aturdidos o desanimados, porque han permanecido un tiempo y se han bajado. Yo te animo en esta noche que si esa es tu situación, no te avergüences, porque el Señor no te condena. Vení de vuelta y comenzá a permanecer en su palabra. Yo he interrumpido muchas veces mi permanencia en la palabra, lamentablemente, pero el Señor en su gracia y en su amor me trajo de vuelta. Así que si en alguna cuestión tenés que recuperar tu camino, estamos a tiempo. Gloria a Dios, porque estamos a tiempo. Y quiero decirte algo con respecto a esto, que es muy interesante que lo detectemos. Vivimos un tiempo en el que se destina casi nada de tiempo a meditar en la palabra. ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo 1? Bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. Pero meditar en la palabra empieza a estar cada vez más en desuso. Pero eso no significa que no hay una sobredosis de palabra que se recibe. Se recibe palabra en el culto, se recibe palabra en una reunión de oración, vamos al auto y tenemos un mensaje, llegamos y nos comparten un video de YouTube, palabra tras palabra, palabra tras palabra. Miramos los estados de WhatsApp, los reels de Instagram, las historias de Instagram y de Facebook y llenas de palabras. Pero ¿cómo está el estado de la vida que publica
ese reel, ese estado, esa historia. Porque a veces nos preocupa más compartirlo que vivirlo. Y no está mal compartirlo, compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero preocúpate en también ser un hacedor de la palabra, no solo un oidor. Amén. Seguí compartiendo en las redes. Es una excelente oportunidad para llegar a cientos, a miles. Pero cada día reflexiona en tu estado personal. Porque somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Así como vemos los estados de cada uno del WhatsApp, la gente ve tu vida. ¿Cómo ve tu vida? Permaneciendo en la palabra, lejos de la palabra, viviendo algo que diferente a lo que predica. ¿Cómo ven los demás nuestra vida? Es un análisis personal que tenés que hacerte. Y a veces nuestros estados de WhatsApp, nuestras historias o lo que publicamos no coincide con la foto que publicamos antes o después. Y empezamos a armarnos una confusión, tamaña confusión, por esa sobresaturación de cosas que recibimos, pero que van tan rápido que muchas veces no podemos aplicarlas. Yo te invito en esta noche a que te apartes un tiempo para meditar. Toma esta palabra, Juan capítulo 8, versículo 30 al 36, y hoy, mañana, medita en esta palabra. Sacale el jugo a la palabra. Andate a la última parte que te comenté de San Mateo capítulo 7, ahí donde termina el sermón del monte y habla de los dos cimientos. Medita en esa palabra. Andate al Salmo 1, medita en esa palabra. Medita. Meditar es un término bíblico donde uno se sienta y empieza a digerir eso. Y donde cada palabra toma cuenta, porque vieron que en los dos cimientos, en la ilustración que hace Jesús, dice, aquel que oye esta palabra. Y uno va rapidito y se lo comparará con el que construye sobre la roca, con el que construye sobre la arena y hace una clasificación ahí. Pero claramente dice una palabra que a veces pasamos por alto: el que la oye y la hace. El que la oye y la hace. Dice la Biblia que así como debemos ser oidores de la palabra, tenemos que saber también ser hacedores de la misma, para poder conocer la verdad y que la misma nos haga libres. Quiero decirte que no hay cadena espiritual en tu vida que no pueda ser rota en el nombre de Jesús. Que no hay maldición generacional que no pueda ser rota en el nombre de Jesús. Que no hay iniquidad que no pueda ser rota en el nombre de Jesús. Porque Él venció la muerte, al enemigo, al diablo y a todos sus principados. Jesús ya venció. No es que va a vencer, ya venció. Y Él es mi Señor y es tu Señor. Amén. Termino con la palabra de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5 al 7. Y te quiero hacer un desafío en esta noche. El mismo desafío que le hizo Pablo a Timoteo. Pablo tenía carga por Timoteo. Timoteo era un joven que había recibido la fe de su abuela y de su mamá. Y tenía algunas cuestiones, Timoteo, que obstaculizaban su vida espiritual, como la tenemos todos. ¿O solo yo las tengo? ¿Hay cosas que obstaculizan nuestra vida espiritual o no? El que piensa que no,
se miente a sí mismo. Hay cosas que nos obstaculizan, está claro que sí. Pero Pablo le dice a Timoteo una palabra fantástica: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. La mayoría manifestó creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pues vámonos hoy de acá, en pocos minutos nada más, siendo verdaderamente sus discípulos, conociendo la verdad y siendo libres. Yo te invito a que avives el fuego del don de Dios que hay en tu vida. Yo te animo a que avives la pasión por las cosas del Señor, permaneciendo en Él y en su palabra. La pasión por sí sola no permanece. Si no se estimula, tarde o temprano se irá apagando. ¿Quién no hizo alguna vez un fuego? Ponele la mejor leña del mundo y tarde o temprano se consume y se apaga. Y la palabra, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, el fuego tenía un valor mucho más importante que en nuestros tiempos, donde hay encendedores por todos lados y fósforos. En esa época, cuando se apagaba el fuego, era complicado prender. Había que frotar piedras, había que tener recursos tremendos. Y Timoteo entendía la importancia de que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Que no se corte el wifi. Se puede cortar todo en la vida, ¿no? La luz, pero el agua y el wifi no. Escuchá esto. Si sentís que estás tibio, quiero decirte, o tibia, que la tibieza sencillamente no se combate con más tibieza. ¿Escuchaste? Si estás tibio o tibia, la tibieza no se combate con más tibieza. Hay que avivar el fuego. Si se está apagando, hay que avivar el fuego. Si está frío, hay que avivar el fuego. Y si está caliente, aviva el fuego. Aviva el fuego siempre. Porque es la única manera que dé fruto. Después de esta palabra, andate, cuando te pongas a meditar sobre esto en Juan 15, y otra vez el Señor habla de permanecer en Él y permanecer en su palabra para traer fruto. No lo dejes de hacer, anda. Que la palabra sea tu refugio, que la palabra sea tu roca, que la palabra sea tu sustento diario. Pensaba en esto de la cantidad de información que recibimos y recordaba al pueblo de Israel que recibían el maná todos los días y tenían la instrucción de guardar solo lo que podían consumir. Y si guardaban más, ¿saben lo que pasaba? No se podía consumir más, salvo el día de reposo que se juntaba el doble. Ahí sí se podía juntar el doble. O sea que si uno quería juntar, comía un poco, el resto al otro día no servía. Avivar el fuego del don de Dios y permanecer en la palabra, meditando siempre en ella. Que cada palabra que llega a tu vida sea analizada, meditada, guardada, que eche raíces. Cuenta la historia que iban dos hombres una noche de una tormenta de nieve y tenían que llegar al próximo pueblo. Y por el camino se encontraron con un hombre que estaba muriendo de frío. Estaba tirado, ya no se movía por sus propios medios. Entonces uno le dijo al otro, carguémoslo, porque se muere seguro. Y el otro le dijo, si querés cargale vos, porque yo no me voy a morir por este.
y siguió caminando. Y este lo cargó en sus hombros y con muchísima dificultad empezó a caminar y iba. Y este empezó a reaccionar porque le pasó el calor de su cuerpo y ambos se empezaron a calentar. Casi llegando al poblado donde encontraban refugio, se encontraron con el cuerpo ya sin vida de aquel que decidió ir solo y no tender una mano y no buscar avivar el fuego. El que pensó que iba a poder solo y ya no pudieron hacer más nada. Hoy te desafío a que avives el fuego del don de Dios que está en ti y que empieces a mirar a los costados porque hay gente que te necesita. No da lo mismo si te involucras o no. No da lo mismo si abrazás o no. No da lo mismo si caminás solo o no. Mirá al lado. Vas a encontrar a alguien que necesita una palabra. Pero lo vas a poder hacer siempre y cuando vos permanezcas en ella. El Señor está esperando una generación de verdaderos discípulos que a su vez hagan verdaderos discípulos y estos verdaderos discípulos y así hasta que Él nos venga a buscar. Amén. Yo te invito a ponerte de pie. Y pensá en esta hora, pensá en que es tiempo de avivar el fuego. Hay 3 posibilidades con esto, por lo menos. A lo mejor nunca encendiste el fuego en tu vida. A lo mejor nunca le invitaste al Señor a que te dé el Espíritu Santo. A lo mejor estás así. Quiero decirte que hay esperanza también para vos. Porque Jesús quiere entrar a tu corazón y te quiere dar el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está manifestándose de manera sobrenatural en Estados Unidos, se va a manifestar en toda la tierra, va a ser derramado sobre toda carne, porque así lo dice la palabra. Y ya viene siendo derramado hace siglos. Y viene cambiando y transformando vidas. ¿Quién puede decirme que otra cosa que el poder de Dios puede transformar una vida? Pero la buena noticia es que quiero decirte en esta noche que como testimonio he visto vidas transformadas cuando se humillaron ante el Señor y le entregaron sus vidas. Así que si en esta noche este es tu caso, si nunca has avivado el fuego porque considerás que no tenés el fuego, yo te voy a invitar a que estés orando y que le digas: Señor, aviva el fuego en mí. Quiero conocer tu palabra. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Si ya crees en la palabra, si ya has tenido el fuego y se está apagando, tal vez hayan solo cenizas, tal vez hayan solo brasas, ¿cómo estás? Yo te animo a que avives el fuego del don de Dios que hay en vos. No menosprecies eso. El mejor recurso que podés tener cada vez que salís a la vida misma es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Y si sos del tercer grupo, del que piensa que está con el fuego súper ardiendo, gloria a Dios por tu vida. Más fuego, más fuego. Y ahí te invito a que mires al lado y veas al que tal vez está necesitando un poco, porque podemos ayudarnos todos juntos. Amén. Yo te invito a que estés allí inclinando tus rostros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Qué lindo es saber que estás en el control en esta noche.
Qué lindo es saber que quienes creen en ti pueden ser verdaderamente tus discípulos. Y hoy, Señor, queremos ser verdaderos discípulos. Hoy, Señor, queremos conocer la verdad. Hoy, Señor, queremos ser libres. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Padre. Aviva el fuego en nuestros corazones. Si en esta noche hay alguien que todavía no te conoce, toca su vida, Señor. Yo te pido que en esta noche podamos ser transformados, todos transformados. Haz una obra sobrenatural entre nosotros, Señor. Venimos a buscar tu rostro. Te alabamos y te adoramos, porque sabemos y creemos y reconocemos que queremos, Señor, estar más cerca tuyo, que queremos permanecer en tu palabra y que queremos construir sobre la roca. Ayúdanos a avivar el fuego. Aviva el fuego en cada uno de nosotros. Anhelamos ver tu obra en nuestras vidas. Yo te pido por todas aquellas personas, Señor, que están presentes aquí o que están mirando por el Facebook, que en esta hora estén recibiendo esta palabra. Y quiero decirte, hay esperanza en el nombre de Jesús. No sé cuál es tu situación en esta noche, querido hermano, querida hermana. Lo que te quiero decir es que hay salida en el nombre de Jesús. Si estás atravesando un problema de salud, hay salida en el nombre de Jesús. Si estás atravesando un problema familiar, hay salida en el nombre de Jesús. Si estás atravesando un problema personal, hay salida en el nombre de Jesús. Si estás atravesando un problema de cualquier tipo, hay salida en el nombre de Jesús, porque Él te ama, porque Él quiere que seas su discípulo, su discípula, y en el nombre poderoso de Jesús somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Señor, te pido que bendigas esta palabra y que ahora, Señor, traigas, Señor, en nosotros tanto el querer como el hacer, para que no solamente seamos oidores de ella, sino también hacedores. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Y mientras adoramos, quiero decirte que el Señor te bendiga y te guarde en esta semana. Los que van a estar saliendo de vacaciones, van a estar viajando por otro motivo, que el Señor los guarde, que los fortalezca. Permanecé en la palabra del Señor, construí sobre la roca y avivá el fuego. Nunca te vas a arrepentir de esa situación. Meditá en su palabra de día y de noche y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que haga resplandecer sobre ti su rostro. Amén.